Claro. A continuación te presento una versión reescrita y mejorada del texto en estilo periodístico profesional, con puntuación adecuada, una narrativa envolvente y sin conservar el estilo plano del original. Todo está redactado en español y siguiendo tu indicación de hacerlo más lúcido, emocional y atractivo. Buddy Valastro, los secretos jamás contados del Cake Boss y el legado forjado entre azúcar y lágrimas. Buddy Valastro, el carismático maestro pastelero conocido mundialmente como el Cake Boss, ha deleitado por años los sentidos de millones con sus imponentes creaciones de repostería. Pero hoy, a sus 47 años, el hombre detrás del fondant y el glaseado decide quitarse el delantal y hablar desde el corazón. ¿Qué historias ha guardado en silencio todo este tiempo? ¿Qué hay detrás del hombre que convirtió una panadería familiar en un imperio mediático? La respuesta es mucho más compleja y conmovedora de lo que cualquiera podría imaginar. Esta es la historia jamás contada de Buddy Valastro. Una travesía marcada por la pérdida, la responsabilidad prematura y una resiliencia que inspira. Quédate con nosotros y descubre una revelación que cambiará la forma en que ves al icónico pastelero de Hoboken. Una infancia moldeada por el sacrificio y la herencia. La historia de Buddy no comienza en los reflectores de la televisión ni entre las paredes de la famosa Carlos Bakery, sino en los pasillos humildes de un hogar de inmigrantes profundamente arraigado en la tradición italiana. Nacido en Hoboken, Nueva Jersey, Bartolo Buddy Valastro Jr. creció rodeado de harina, recetas ancestrales y un sentido del deber que se respiraba en cada rincón de su casa. Su madre, Mary Tubito, originaria de Altamura, Italia, emigró a Estados Unidos a los 6 años, llevando en su equipaje las costumbres culinarias de su tierra natal. Era una mujer fuerte, apasionada, con un amor inquebrantable por su familia y la cocina. Junto a su esposo, Bartolo Valastro Sr., también italiano, oriundo de la isla de Lipari, formó un hogar donde la comida no solo alimentaba el cuerpo, sino también el alma. Mary y Bartolo criaron a 5 hijos, 4 niñas, Grace, Mary, Madalena y Lisa, y al menor, Buddy. Fue este último quien desde muy pequeño mostró una fascinación por la panadería, observando a su padre con ojos curiosos, absorbiendo cada técnica, cada gesto, cada aroma que salía del horno de Carlos Bakery. La tragedia que marcó un antes y un después Buddy tenía apenas 11 años cuando comenzó a trabajar en la panadería familiar, pero fue a los 17 cuando el destino lo obligó a madurar de golpe. Su padre, Bartolo Valastro Sr., fue diagnosticado con un cáncer de pulmón fulminante. Solo 3 meses después, falleció a los 54 años, dejando un vacío inmenso en la familia y en la dirección del negocio. Tuve que convertirme en hombre de un día para otro, ha confesado Buddy en diversas entrevistas. Mientras sus amigos terminaban la secundaria y se preparaban para ir a la universidad, él asumía la dirección de un negocio con décadas de historia, atendiendo clientes, gestionando pedidos y manteniendo vivo el legado que su padre tanto había cuidado. Aquella panadería, que alguna vez fue solo una esquina acogedora en Little Ferry, se convirtió para Buddy en una especie de templo familiar. No era solo una empresa, era la memoria de su padre, la base de su identidad, y el motivo por el que se levantaría cada mañana con renovada determinación. El ascenso al estrellato. Sin olvidar los orígenes, la historia de Buddy Valastro podría haber terminado allí. Un joven que asume el negocio familiar y lo mantiene con dignidad. Pero Buddy no solo lo mantuvo, lo reinventó, lo proyectó al mundo y lo convirtió en una marca internacional. Su habilidad con la repostería se combinó con un talento natural para contar historias. Así nació Cake Boss, el programa que lo catapultó a la fama y que llevó la intimidad de Carlos Bakery a millones de hogares en todo el planeta. Pasteles monumentales, pedidos excéntricos, tensiones familiares y mucho humor se mezclaban en cada episodio, haciendo del show un fenómeno global. Pero mientras el mundo celebraba su carisma, pocos conocían la carga emocional que Buddy llevaba a cuestas. Cada pastel que hacemos, cada celebración, es también un tributo a mi papá.
diría años después, con la voz entrecortada, porque más allá del espectáculo, su misión seguía siendo la misma: honrar el apellido Balastro, la familia, su verdadero pilar. Pese a su fama, Buddy jamás ha perdido su esencia familiar. Su esposa, Lisa Balastro, y sus 4 hijos han sido el ancla que lo mantiene firme en medio de las tormentas del éxito. Juntos han construido una vida que combina la tradición y la modernidad, el negocio y el hogar, los valores heredados y las nuevas oportunidades. Su madre, Mary, una figura entrañable del programa, fue hasta su fallecimiento una guía constante en su vida, y sus hermanas, lejos de ser meros personajes secundarios en su historia, han sido socias, consejeras y testigos del camino que emprendió desde muy joven. ¿Qué secreto ha guardado Buddy todo este tiempo? En recientes declaraciones, Buddy Balastro ha comenzado a compartir lo que hasta ahora había mantenido oculto: el impacto emocional que significó perder a su padre tan joven, el miedo de no estar a la altura, la presión silenciosa de ser el sucesor, y cómo todo eso forjó un carácter tenaz, pero también vulnerable. No todo ha sido dulce, dice con una media sonrisa. He pasado por momentos donde dudé, donde quise tirar la toalla, pero siempre volví a lo mismo: mi padre, su ejemplo, su voz diciéndome que podía lograrlo. Hoy, más maduro, más sabio y más humano, Buddy se permite hablar con apertura de sus heridas, de sus inseguridades y también de sus sueños cumplidos. Ya no necesita ocultarse tras el fondant. Hoy, el Cake Boss es también el hombre que lloró, que cayó, que se levantó y que horneó su camino a la inmortalidad televisiva. ¿Te conmovió la historia de Buddy Balastro? ¿Conocías este lado oculto del pastelero más famoso del mundo? Comparte tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más historias íntimas sobre tus celebridades favoritas. Y no olvides activar la campanita para recibir las actualizaciones más dulces y profundas. Una promesa al cielo. Los años de lucha, el legado familiar y las pérdidas que marcaron al Cake Boss. El verdadero comienzo del imperio que hoy representa Carlos Bakery no está en las cámaras de televisión ni en las vitrinas repletas de pasteles monumentales. Comenzó en silencio, entre harinas y escobas, cuando un niño de tan solo 11 años, llamado Buddy Balastro, se puso el delantal por primera vez. Su primera tarea fue limpiar. Después, poco a poco, fue observando, aprendiendo, y sin que nadie lo presintiera, empezaba a moldear con sus manos un destino que cambiaría no solo su vida, sino también la historia de la repostería televisiva. A los 15 años ya decoraba pasteles con destreza profesional. Su talento emergía con fuerza. Pero entonces llegó el golpe que fracturaría su mundo: la muerte de su padre. Fue una ruptura emocional y estructural para la familia. Buddy no solo perdió a su guía y modelo a seguir, sino que, de un día para otro, se convirtió en el nuevo pilar del negocio familiar. Con apenas 17 años, abandonó la escuela secundaria para asumir la dirección de Carlos Bakery. Ya no se trataba de ayudar, ahora tenía que liderar. Y lo hizo con una determinación que marcaría cada paso de su vida. Comenzó a trabajar jornadas de 18 horas diarias, 6 días a la semana. El cansancio físico era abrumador, pero aún más pesada era la presión emocional de no defraudar el legado de su padre ni a sus hermanas, quienes lo miraban con fe, temor y esperanza. Tomé una decisión, confesó años más tarde en una entrevista con CNBC. No importa lo que pase, no vamos a fallar. No me importa lo duro que tenga que trabajar. Seré el primero en llegar cada mañana y el último en irme. Y así fue. Años de lucha, dudas y respeto ganado. Los primeros años no fueron fáciles. Carlos Bakery enfrentaba una feroz competencia local, y muchos empleados, acostumbrados al liderazgo firme de su padre, no estaban seguros de que ese joven pudiera ocupar su lugar. Había escepticismo, miradas de desconfianza, comentarios en voz baja. Buddy entendió que no bastaba con ser el hijo del jefe. Tenía que ganarse su lugar. Y lo hizo a base de esfuerzo, consistencia y una ética de trabajo implacable. Fueron 3 años duros, en los que la panadería osciló entre el caos y la supervivencia,
antes de que finalmente él sintiera que había tomado las riendas con autoridad y que su equipo comenzaba a confiar en él. Hoy, al recordar ese periodo, Buddy habla con orgullo y con lágrimas contenidas. Sabe que su temple fue forjado en el fuego de la responsabilidad precoz y el dolor de la pérdida. Mi padre me dejó más que una panadería, escribió en una publicación conmemorativa en Instagram por el cumpleaños de su progenitor, en 2022. Me dejó un ejemplo, una forma de vivir. Estás en mis pensamientos todos los días, y así será siempre. Ahora estás en el cielo, pero siempre estarás conmigo. La segunda gran pérdida, su madre Mary. Si su padre fue el motor, su madre fue la esencia. Mary Tubito Balastro, conocida por los fans del programa como Mama Mary, se convirtió rápidamente en un símbolo entrañable para la audiencia de Cake Boss. Su presencia cálida, sus consejos certeros y su papel fundamental en la familia conquistaron los corazones de millones. Pero la vida, otra vez, golpeó sin piedad. En 2012, durante la quinta temporada del programa, Mary reveló junto a su hijo que había sido diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig. La noticia fue devastadora. Durante años, la familia intentó mantener el ánimo, apoyarla y acompañarla en cada paso. Pero la enfermedad avanzó con una crueldad impiadosa, robándole poco a poco su voz, su movilidad y finalmente su chispa vital. Fueron años muy difíciles, compartió Buddy en una entrevista íntima. Los últimos 2 años de su vida fueron particularmente duros. Ella ya no era la misma. La ELA no solo te consume el cuerpo, te cambia como persona. Y para alguien como mi madre, que siempre fue energía pura, fue especialmente cruel. Mary falleció en junio de 2017. Su partida dejó una marca imborrable, no solo en Buddy y su familia, sino también en los millones de seguidores que vieron en ella a una segunda madre, una figura entrañable que representaba lo mejor del calor familiar. Entre la pérdida y la reconstrucción, la vida después del duelo. Después de perder a sus padres, Buddy Balastro debió redescubrir su lugar en el mundo. Ya no era el hijo que heredaba, sino el hombre que debía construir por sí mismo. Y lo hizo. Expandió su negocio, llevó la marca Carlos Bakery a nuevas ciudades y países. Diversificó su presencia en televisión con programas como Next Great Baker y Buddy vs. Dove, y consolidó su figura como uno de los empresarios pasteleros más importantes del planeta. Pero al mismo tiempo, conservó algo intacto: la memoria de sus padres como brújula personal. Las paredes de su oficina siguen colmadas de fotos familiares, y cada pastel que diseña guarda algo de esa nostalgia, de ese anhelo por los tiempos en que su padre lo corregía o su madre lo abrazaba con harina en las manos. Buddy Balastro no solo es el Cake Boss, es el hijo que se negó a olvidar, el empresario que convirtió el dolor en impulso, el hombre que entendió que el verdadero éxito no se mide en premios o fama, sino en la capacidad de honrar a quienes nos formaron. Y aunque hoy el mundo lo reconoce por sus pasteles gigantes y su carisma ante cámaras, quienes lo conocen de verdad saben que su historia más impresionante no está en la televisión, sino en el corazón. Pronto continuaremos con el siguiente capítulo de esta inspiradora historia, la nueva etapa de Buddy, sus desafíos personales tras su accidente, y cómo sigue reinventándose en una industria cambiante. ¿Te conmovió esta parte de su historia? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más relatos profundos sobre tus artistas y figuras favoritas. Un luto colectivo y una decisión simbólica. El 27 de junio de 2017, tras la dolorosa partida de su madre Mary Balastro, Buddy tomó una decisión que no fue solo empresarial, sino profundamente simbólica: cerrar temporalmente todas las sucursales de Carlos Bakery. Fue una jornada de silencio, de respeto, de luto compartido por todos los que, de una u otra forma, se sintieron tocados por el carisma y la presencia maternal de Mama Mary. Buddy explicó entonces que ese gesto no fue solo para honrar la memoria de su madre,
sino también para recordar que el alma del negocio familiar no era solo la receta del fondant o la técnica del glaseado, sino los valores que Mary y Bartolo le inculcaron: la unidad, el sacrificio, el respeto y la humildad. Al día siguiente las puertas de la pastelería volvieron a abrirse, pero ya nada era igual. Había una ausencia imposible de llenar, un silencio que resonaba incluso entre los hornos. Y sin embargo, como lo había hecho cuando falleció su padre, Buddy volvió a levantarse. Su tributo fue seguir, continuar con ese legado vivo, un escándalo que sacudió al entorno familiar. Pero no todos los capítulos que rodean la historia de Cake Boss han estado marcados por la dulzura. En 2010, la familia de Buddy Valastro se vio envuelta en una controversia que estremeció tanto a sus seguidores como a la opinión pública. Remigio "Remy" González, cuñado de Buddy y uno de los rostros conocidos del programa transmitido por TLC, fue arrestado por cargos extremadamente graves: agresión sexual agravada contra una menor. Según lo reportado por el New Jersey Star-Ledger, los hechos ocurrieron entre julio de 2009 y marzo de 2010 en las localidades de East Hanover y Florham Park, Nueva Jersey. Las acusaciones eran contundentes: 2 cargos de agresión sexual agravada en primer y tercer grado, agresión sexual en segundo grado, contacto sexual criminal en cuarto grado y poner en peligro el bienestar de una menor. En total, una cadena de delitos que no solo arrastraban una gravedad legal, sino también un profundo impacto moral y emocional para las víctimas y sus familias. El 24 de junio de 2010, Remy González se declaró culpable de 2 de los cargos más serios. El juez del Tribunal Superior, Stuart Minkovitz, quien presidió el caso, no permitió que González retirara su declaración, pese a los intentos del acusado de reformular su postura legal. El juez fue categórico al mostrar su preocupación por lo que calificó como intentos de minimizar el impacto de los hechos en la víctima. González fue condenado a una pena que exige cumplir el 85% de su sentencia, es decir, más de 7 años y 7 meses en prisión antes de ser siquiera considerado para libertad condicional. Además, al tratarse de un inmigrante, las autoridades informaron que probablemente enfrentaría un proceso de deportación a México una vez cumplida su condena, arrepentimiento tardío y controversias judiciales. Durante la lectura de sentencia, Remy González expresó su arrepentimiento públicamente. «Quiero disculparme con la víctima», declaró con la voz visiblemente quebrada. «Lamento profundamente todo el dolor y la vergüenza que causé». Sin embargo, sus palabras no bastaron para cambiar el curso legal ni para aminorar el sufrimiento de la víctima. Su defensora pública, Lake Gilsenan, intentó argumentar que su anterior abogado, Daniel Kratka, no le había explicado adecuadamente las condiciones legales ni las implicancias a largo plazo de su declaración de culpabilidad. Alegó además que algunas de las actividades sexuales que González había admitido en el acuerdo de culpabilidad no habían ocurrido realmente, y que su juicio estaba nublado por la emoción en el momento de firmar dicho acuerdo. Por su parte, el abogado Kratka testificó que sí había informado con claridad a González sobre todos los detalles legales. Presentó documentos firmados por el acusado y explicó que su defensa inicial se había construido con base en los testimonios y pruebas disponibles. Para el juez Minkovitz no había lugar a dudas. Las pruebas eran suficientes, las declaraciones claras y la responsabilidad penal ineludible. El efecto colateral en la familia Valastro. Aunque Remy González no tenía un papel protagónico en el negocio central de Carlos Bakery, sí era una figura presente en las primeras temporadas del programa. Su caída en desgracia no solo representó un golpe para su núcleo familiar, sino que también puso a prueba la imagen pública de la familia Valastro. Buddy, con gran discreción, decidió no hacer comentarios públicos detallados sobre el caso, más allá de expresar que su prioridad era proteger a sus hijos y preservar la integridad del negocio familiar. Esta situación ha sido extremadamente dolorosa para todos, mencionó brevemente en una declaración escrita en su momento. Desde entonces, González desapareció por completo del universo mediático de Cake Boss.
La familia Balastro optó por enfocarse en sanar internamente y proteger lo que más valoraban: su unión. Fue un capítulo oscuro, indeseado, pero que supieron enfrentar con firmeza, evitando escándalos adicionales o enfrentamientos mediáticos. Buddy aprendió entonces que, además de hornear pasteles, debía aprender a navegar en medio de tormentas, algunas de ellas ajenas, pero que golpeaban con la misma fuerza. La historia de Buddy Balastro es, sin lugar a dudas, una mezcla de esfuerzo, éxito, tragedia y reconstrucción. Ha enfrentado pérdidas familiares, escándalos colaterales, y aún así ha mantenido el rumbo firme, guiado por una promesa hecha en silencio: honrar la memoria de sus padres y hacer que Carlos Bakery siga siendo un símbolo de tradición, arte y resiliencia. En el próximo capítulo exploraremos el accidente que casi le cuesta la mano, la rehabilitación dolorosa que atravesó y cómo esa experiencia redefinió su relación con la vida, su familia y su pasión por el arte de la repostería. ¿Te ha conmovido esta parte de su historia? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para conocer la historia completa detrás del hombre que convirtió una panadería familiar en un fenómeno global. Caídas públicas, aprendizajes personales. El caso judicial de Remy González, cuñado de Buddy Balastro, cerró con una sentencia severa. El juez Stuart Minkowitz no solo rechazó la moción para retirar la declaración de culpabilidad, sino que también expresó su profunda preocupación por la naturaleza repetitiva y compulsiva del comportamiento de González. Según el tribunal, existía un riesgo concreto de reincidencia. Fue por ello que se adoptó la recomendación de la fiscal adjunta del condado de Morris, Meg Rodríguez, quien solicitó una condena en el extremo más severo del rango establecido por el acuerdo. La audiencia también reveló detalles inquietantes sobre el momento en que González intentó minimizar su responsabilidad. El juez señaló que el acusado no negó ciertas conductas hasta después de haber aceptado su culpabilidad, y que lo hizo sin demostrar ninguna alteración psicológica ni influencia de sustancias ese día. A ello se sumó un antecedente adicional. En 2014, ya cumpliendo condena, González fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que reforzó las dudas sobre su rehabilitación. Este episodio marcó un antes y un después en la percepción pública del entorno familiar de Buddy Balastro. Si bien el pastelero no fue responsable de las acciones de su cuñado, el vínculo entre ambos fue inevitablemente expuesto. Como figura pública, Buddy se vio en la necesidad de recalibrar su imagen, distanciándose de toda polémica y centrándose aún más en sus valores familiares y profesionales. Un error propio, la noche que Buddy fue arrestado. No obstante, ni siquiera Buddy Balastro, figura carismática, perfeccionista y querido rostro de la televisión, ha estado completamente exento de controversias personales. Uno de los episodios que más llamó la atención de los medios se produjo en noviembre de 2014, cuando fue arrestado en Nueva York por conducir bajo los efectos del alcohol. Según los informes policiales, Balastro fue detenido tras conducir de manera errática por Manhattan. Afortunadamente, no hubo heridos ni accidentes que lamentar. Sin embargo, lo que capturó los titulares de la prensa fue una frase pronunciada por Buddy durante su interacción con los agentes del orden: "No pueden arrestarme, soy el Cake Boss". Esta afirmación, citada en documentos judiciales, generó críticas y memes en redes sociales, alimentando la controversia. Lo que comenzó como una infracción nocturna terminó convirtiéndose en una lección pública para el reconocido pastelero. En lugar de escudarse en su fama o buscar excusas, Balastro optó por asumir la responsabilidad de sus actos. Poco después emitió un comunicado en el que confesó haber consumido 3 copas de vino antes de conducir aquella noche. Se declaró culpable y a su salida del tribunal ofreció una disculpa pública. "Cometí un error. Sé que lo que hice estuvo mal y lo lamento profundamente", declaró ante los medios. "Conducir bajo la influencia del alcohol es inaceptable en cualquier circunstancia y me siento agradecido de que nadie resultara herido". Redención.
reputación y lecciones aprendidas. Lo más relevante de este episodio no fue el acto en sí, tristemente común en la vida de muchos personajes públicos, sino la forma en que Balastro lo enfrentó. A diferencia de otros famosos que intentan justificar sus errores o culpar a terceros, Body dio un paso al frente, pidió perdón y aceptó las consecuencias. Ese gesto fue valorado por gran parte del público y de algún modo reforzó su imagen de hombre auténtico, dispuesto a reconocer sus fallas. El caso también sirvió como recordatorio de que nadie está exento de equivocaciones, incluso aquellos que dedican su vida a inspirar a otros. Para Balastro, el incidente fue una llamada de atención, un momento de introspección que, según sus propias palabras, lo ayudó a reordenar prioridades. Desde entonces ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida nocturna o eventos públicos, enfocándose casi exclusivamente en su familia, su negocio y sus proyectos creativos. Su objetivo, según ha compartido en diversas entrevistas, es seguir construyendo un legado positivo, no solo como maestro pastelero, sino como figura pública responsable. Un legado que continúa construyéndose hoy. Body Balastro se encuentra en una etapa de madurez tanto personal como profesional. Atrás quedaron los años de inseguridad y los días interminables de trabajo adolescente. En su lugar, se alza un hombre que ha enfrentado tragedias, errores y controversias, pero que también ha sabido convertir cada experiencia en una oportunidad de aprendizaje. Carlos Bakery ha crecido mucho más allá de Hoboken. Ahora cuenta con sucursales en distintos puntos de Estados Unidos y ha expandido su presencia a nivel internacional. Los programas televisivos derivados de Cake Boss, junto con sus participaciones en otros formatos como Body Burst Off, han consolidado su figura como una autoridad en el arte de la repostería. En lo personal, Balastro ha reafirmado su compromiso con la familia. Su esposa Lisa y sus hijos han sido pilares fundamentales en su vida, especialmente durante las etapas más oscuras. En numerosas ocasiones ha expresado que todo lo que ha logrado se debe al respaldo incondicional de los suyos. Body Balastro no es perfecto, y quizás sea esa imperfección lo que lo vuelve más humano, más real. Lejos de pretender ser un héroe sin manchas, ha demostrado que incluso los errores pueden servir para crecer, para volver a empezar. Su historia es, al fin y al cabo, una mezcla de harina, esfuerzo, amor y redención. En el próximo capítulo de esta biografía, exploraremos el accidente doméstico que lo llevó al borde de perder su mano dominante y cómo su recuperación se convirtió en uno de los desafíos más grandes de su vida. ¿Te sorprendió este episodio de su historia? Déjanos tu opinión en los comentarios y sigue con nosotros para descubrir más secretos, desafíos y victorias del inigualable Cake Boss. Compartir el aterrador accidente que casi arruina su carrera. Uno de los periodos más desafiantes en la vida profesional de Body Balastro comenzó en septiembre de 2020, cuando sufrió una grave lesión en un accidente inusual en la bolera de su casa. Balastro compartió una foto de sí mismo en una cama de hospital, con un antebrazo fuertemente vendado, lo que llevó a un informe de People revelando la naturaleza de su lesión. Según un representante, el accidente fue causado por un mal funcionamiento del pinsetter de bolos, un problema común que se había solucionado antes sin incidentes. Sin embargo, esta vez resultó en un accidente trágico. La mano derecha de Balastro quedó atrapada y comprimida dentro de la máquina. Simplemente destrozó la mitad de mi mano, relató Balastro. La máquina de pinsetter le atravesó la mano con una varilla de metal en 3 ocasiones. Pensé que me iba a desmayar, dijo. Miré mi mano y había sangre por todas partes. En un intento desesperado por liberarse, Balastro instruyó a sus hijos para que buscaran una sierra y unos alicates. Sus 2 hijos y su cuñado lograron quitar un perno y liberar su mano después de 5 minutos, aunque una pieza de metal permaneció atascada. Body Jr., su hijo adolescente, actuó rápidamente a pesar de la situación angustiante. «Es mi papá. Sabía que tenía que hacer algo», dijo. Balastro expresó una profunda preocupación y gratitud por las acciones de sus hijos en medio del aterrador incidente. «No puedo imaginar que tuvieron que pasar por esto, y aún así hicieron lo que hicieron», dijo. Aunque no proporcionó un cronograma específico de recuperación, Balastro reconoció el largo camino por delante.
describiéndolo como una lucha cuesta arriba para volver a la repostería. Agradeció a los primeros respondedores y médicos, refiriéndose a ellos como trabajadores de milagros, y expresó su determinación de recuperarse por su bien. Después de la cirugía inicial para retirar la varilla, Balastro se sometió a un segundo procedimiento recomendado por un médico contactado por su familia. Esta cirugía adicional fue crucial para prevenir la posible pérdida de la función de la mano. A pesar de estos desafíos significativos, Balastro continuó trabajando antes de recuperar plenamente la capacidad de su mano. En 2021, filmó la temporada 3 de Body vs. Dove, un programa de competencia de repostería que copresenta con Dove Goldman. «Hemos hecho algunos de los mejores pasteles que hemos hecho», le dijo a Entertainment Tonight. «Así que gracias a Dios que lo hicimos, y gracias a Dios por mis cirujanos». Para finales de 2023, más de 3 años después de la lesión, Balastro había pasado por 5 cirugías de mano en total. Aunque estimaba haber recuperado el 95% de la funcionalidad de su mano, necesitaba una cirugía más para lograr una movilidad casi completa. En 2023, mientras promovía nuevos programas en AIE, Balastro comentó humorísticamente que probablemente no voy a ser un modelo de manos en el corto plazo. Compartió con News Today que su mano estaba en realidad bastante bien, con aproximadamente el 95% de su fuerza recuperada. Reflexionando sobre su lesión, Balastro la comparó con una experiencia similar a la de alguien que trabaja con animales salvajes y es mordido, un accidente que atribuye a error del usuario. Enfatizó que las ubicaciones físicas que alguna vez formaron parte del imperio de Buddy Balastro han cerrado sus puertas, dejando entrever las complejidades de mantener un negocio tradicional en un mundo post-pandémico y en una economía digital en constante cambio. A pesar de ello, Balastro ha demostrado una capacidad resiliente para reinventarse. La pandemia no solo golpeó las finanzas de Carlos Bakery, sino que también impulsó a Balastro a adaptarse de forma acelerada a los nuevos hábitos de consumo. Ante la disminución del tráfico peatonal y las restricciones sanitarias, la marca apostó por un modelo más ágil, máquinas expendedoras de pasteles y ventas en línea. Estas máquinas, que ahora superan en número a las tiendas físicas, permiten a los clientes disfrutar de las creaciones icónicas de Balastro sin necesidad de visitar una panadería. Es un reflejo de cómo el Cake Boss ha sabido evolucionar, sin perder el espíritu de tradición familiar que lo caracteriza. Reinvención y resistencia. El nuevo Balastro. En entrevistas recientes, Buddy Balastro ha hablado abiertamente sobre el proceso de reconstrucción, no solo de su empresa, sino también de su propia vida. El accidente en su bolera, los ataques de pánico y los desafíos financieros no hicieron más que fortalecer su determinación. «Perdí mucho, pero gané perspectiva», dijo en una aparición televisiva. Esa nueva mirada lo llevó a centrarse en su salud física y mental, en su familia y en redefinir el propósito de su carrera. Una parte fundamental de esa reinvención es su nuevo enfoque mediático. Con programas como Legends of the Fork y Cake Dynasty, Buddy no solo presenta postres, sino que también cuenta historias humanas, rescata tradiciones culinarias y rinde homenaje a otros chefs y emprendedores. Su imagen ha evolucionado. De un panadero de Nueva Jersey con una gran personalidad, a un embajador del sabor, del trabajo duro y de los valores familiares. Más allá del pastel, un legado emocional. Lo que distingue a Buddy Balastro de otras figuras televisivas no es solo su habilidad con el fondant o su energía frente a las cámaras, sino la honestidad con la que comparte sus fracasos, temores y errores. Desde la muerte de su padre, pasando por el diagnóstico de ELA de su madre, hasta el escándalo de su cuñado, ha transitado un camino lleno de luces y sombras, sin intentar ocultarlas. En cada confesión pública hay un mensaje de superación y humildad. Y aunque el camino no ha sido fácil, Balastro sigue apostando por lo que mejor sabe hacer: crear experiencias dulces, emocionar a su audiencia y mantener viva una tradición que comenzó hace generaciones. Su historia es un testimonio de lucha, de fe en la familia y de cómo incluso los imperios más deliciosos deben ajustarse, renovarse y a veces volver a empezar desde cero. Hoy,
Con más de 45 años de vida, múltiples cirugías en la mano y una trayectoria televisiva consolidada, Buddy Valastro no se detiene. Como él mismo dijo en una ocasión, la vida es como hacer un pastel. Puedes equivocarte con los ingredientes, pero si tienes paciencia y amor, siempre puedes volver a intentarlo. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la resiliencia de Buddy Valastro? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más historias de vida, esfuerzo y pasión en el mundo del espectáculo y la gastronomía. Del restaurante fue inmediato y no solo atrajo a los fanáticos del programa, sino también a amantes de la buena comida que buscaban una experiencia italiana auténtica con el toque familiar de Valastro. Buddy V's Ristorante se convirtió en una extensión de su filosofía culinaria. Platos caseros, recetas tradicionales transmitidas de generación en generación y un ambiente cálido y familiar, muy distinto a los ambientes pretenciosos de otros restaurantes de celebridades. Una marca que evoluciona sin perder sus raíces. En los años siguientes, Buddy continuó diversificando su oferta gastronómica. Sumó una línea de productos en supermercados, amplió la red de distribución de sus pasteles a través de plataformas digitales y estableció colaboraciones estratégicas con marcas de alimentos y entretenimiento. Esta expansión no ha sido únicamente una maniobra comercial, sino también una forma de llevar el legado de su familia a más hogares en Estados Unidos y el mundo. A pesar de los cierres de algunas ubicaciones físicas, Valastro ha sabido leer el signo de los tiempos. Adaptarse no significa rendirse. El auge del comercio electrónico, la pandemia y los cambios en el consumo obligaron a muchas marcas a replantear su estructura. En el caso de Carlos Bakery, el giro hacia pedidos en línea y máquinas expendedoras de alta tecnología no representa una caída, sino una evolución. Valastro lo ha dicho con claridad. No importa en qué formato, lo que siempre entregaremos es calidad, tradición y pasión por lo que hacemos. El Cake Boss como fenómeno cultural. Más allá de su destreza en la cocina, Buddy Valastro se ha convertido en una figura cultural. En una época en la que la televisión de realidad floreció, su programa no solo mostró pasteles elaborados, sino también la dinámica real de una familia italoamericana trabajadora, con sus momentos de ternura, conflicto y complicidad. Cake Boss humanizó el éxito, mostrando que detrás del fondant y la cámara había esfuerzo, sacrificio y una profunda devoción por honrar el legado familiar. Su éxito también radica en que supo conectar emocionalmente con su audiencia. Desde adolescentes soñando con ser reposteros, hasta abuelas que se veían reflejadas en la madre de Buddy, Mary, todos encontraron algo familiar en Carlos Bakery. Su historia, en el fondo, es la de muchos inmigrantes. Lucha, pérdida, adaptación y triunfo. Reconocimientos y legado. Ser incluido en el Salón de la Fama de Nueva Jersey y recibir ese honor de manos de Mariano Rivera fue solo uno de los muchos reconocimientos que Valastro ha recibido. Pero quizás el más significativo para él ha sido el afecto incondicional del público. Su popularidad no se basa en escándalos ni en controversias fabricadas, sino en una trayectoria auténtica construida con esfuerzo, talento y verdad. Hoy en día, Valastro sigue innovando, creando y llevando su pasión a nuevas generaciones. Sus redes sociales son una mezcla de pasteles espectaculares, momentos familiares y reflexiones personales. No se limita a promocionar productos, comparte su vida, sus desafíos y sus pequeños logros cotidianos. Y eso, en un mundo saturado de filtros, se agradece. Conclusión: más que pasteles, una historia de vida. La vida de Buddy Valastro es un espejo donde se reflejan muchas realidades. La de los inmigrantes que buscan un futuro mejor, la de los jóvenes que heredan sueños familiares, la de los emprendedores que deben adaptarse a los cambios, y la de quienes, a pesar de los golpes, siguen adelante con fe en sí mismos. Desde Hoboken hasta Las Vegas, desde una pequeña panadería de barrio hasta las pantallas de millones de hogares, Buddy ha construido un legado que va más allá de la repostería. Su historia inspira porque es real. No es solo el Cake Boss, es el hijo que no se rindió tras perder a su padre, el esposo que lucha por balancear familia y trabajo, el empresario que aprendió de sus errores, y el hombre que, cada mañana, sigue poniéndose el delantal con la misma ilusión de cuando tenía 17 años. ¿Quieres seguir conociendo historias como esta?
Dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque detrás de cada gran pastel hay una historia aún más grande que merece ser contada. Continuación del documental biográfico sobre Buddy Valastro, el Cake Boss, video. Pero antes de despedirnos, vale la pena reflexionar por qué la figura de Buddy Valastro sigue vigente después de tantos años en un mundo de celebridades que a menudo es efímero. Buddy Valastro, hijo de inmigrantes, transformó una pequeña panadería en una potencia internacional, representando el sueño americano. Su autenticidad, luchas personales y valores de esfuerzo, familia y resiliencia conectan con millones. Su legado inspira a jóvenes reposteros y sigue expandiéndose a través de nuevos programas y colaboraciones.